La Guerra Civil de 1948 y sus consecuencias sobre los profesores y estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Esta es una nota original que escribí hace algunos años después de haberme encontrado un documento justamente, y como suele suceder muchas veces en investigación, de manera casual, pero solo el título de esa acta del Consejo Universitario atrajo mi atención y me llevó a reflexionar y a escribir una breve nota. Para nunca olvidar. De tanto callar la injusticia de los actos políticos de las dictaduras, terminan por hacer explosión en cualquier momento. Tanto nos escondieron la verdad que hoy aparece clara y cristalina y se nos presenta como una vergüenza nacional. Como ustedes supieron, ayer el rector de la Universidad de Costa Rica entregó a muchos de estos descendientes de exilados y de expulsados de la Universidad de Costa Rica un reconocimiento. ¿Qué reconocimiento puede tener valor ante el sufrimiento de ser excluido de su país? Violación constitucional. Segundo, exponerlos a las penurias de vivir en el extranjero. Y tercero, privarlos de sus familiares que quedaron en Costa Rica. A mí me tocó vivir eso y por eso lo puedo contar. El alma mater y sus pensadores fueron afectados. Sí, algunos de ellos las destituciones se camuflaron entre renuncias y el rol del movimiento estudiantil fue cómplice del Partido Liberación Nacional. Los altos dirigentes de esa época y el rector, decanos, constituyeron el Consejo Universitario fueron el órgano represor que se alinearon en la tarea de perseguir, coaccionar a los profesores que militaban en el bando que perdió la guerra civil. Ya eso la historia lo ha dicho muchas veces. Siempre se escribe la historia de los vencedores. Los vencidos solo tiempo después tendrán oportunidad de reaccionar. En Costa Rica nunca reaccionaron. En Costa Rica nunca reaccionaron. No se ha publicado la verdadera historia de 1948 por una sencilla razón. La Universidad de Costa Rica fue dominada desde esa época hasta el presente por Liberación Nacional. Los cuadros universitarios respondieron a la ideología del Partido de Liberación Nacional con sus vaivenes y sus diferencias, pero ahí estaban. Y recuerdo bien a todos mis profesores, todos ellos militantes del Partido de Liberación Nacional. No sé si llegaron a la universidad por méritos o por ser liberacionistas. Eso en verdad no lo sé, porque algunos pudieron tener méritos, tenían calidad humana, pero eran liberacionistas y era un requisito para trabajar en la Universidad de Costa Rica, por lo menos hasta avanzada todavía la década de los 70. La Junta de Gobierno, la Junta fundadora de la Segunda República, actuó como cualquier dictadura. Quiso poner candado a la libertad de pensamiento e intervenir el mundo universitario y producir el dolor a muchas familias que fueron afectadas por las consecuencias de 1948. La Junta fundadora de la Segunda República, además,
y apenas 8 días después de su administración había decretado la reapertura de la Universidad de Costa Rica, y para ello, en el año de 1948, se pidió la expulsión de los profesores y estudiantes. La lista de nombres de ambos, de estudiantes y profesores, aparece en un acta del Consejo Universitario. Fui profesor de ese centro de educación y había leído documentos y digamos que en una primera etapa como estudiante no me atrajo tanto la atención como cuando vi esa acta, eh, que revisé minuciosamente, porque ya había avanzado algo en mis estudios de historia y conocía algunas de esas familias, que afortunadamente algunas pudieron regresar a Costa Rica. Luego, por azar, también en un video de YouTube me encontré las primeras pistas al escuchar con más detenimiento a Aurelia Dobles referirse a la situación de su padre, el escritor Fabián Dobles. Fabián Dobles fue víctima de esa persecución. Y recuerden ustedes, porque los liberacionistas también lo olvidan, que Fabián Dobles había sido fundador del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, que se cita como una de las instituciones formadoras del Partido Liberación Nacional, los famosos Glostora. Sí, don Fabián estuvo con ellos en una etapa. Después tuvo un distanciamiento político que lo llevó a convertirse, digamos, en un escritor visualizado muchas veces como un escritor de izquierda. Sin embargo, si ustedes leen la literatura de don Fabián Dobles, los temas medulares más bien tienen que ver con el campesinado costarricense, con la vida costarricense. Más allá de militante, creo que fue un buen y un excelente narrador de lo que él pudo observar del trabajo diestro, cansino y duro del campesinado. Hay bastantes ejemplos en su novelística. Más allá de una historia, llamémoslo así, de una novela militante, era una novela muy costarricense, lo cual permitió que, terminado el 48, unos años después, don Fabián fuera uno de los escritores más leídos y seguirá siendo uno de los escritores más leídos, al igual que Carlos Luis Fallas. En esos años de 1948, el rector de la universidad fue don Fernando Baurit, y en el acta están los decanos que conformaban el consejo universitario y los estudiantes. La petición de expulsión de los profesores y estudiantes, que la presentan estudiantes como suelen utilizar las dictaduras a los grupos de estudiantes, ¿verdad? Para hacer presión contra aquellos grandes principios de libertad de cátedra y de libertad de pensamiento que en teoría se cultivan en los centros universitarios y que no es tan cierto, que no es tan cierto y que no sigue siendo tan cierto ni en Costa Rica ni en el mundo. Así es, San José, Costa Rica, 4 de mayo de 1948. Señor licenciado Fernando Baurit, rector de la Universidad de Costa Rica. Muy estimado señor rector, el Consejo Estudiantil Universitario se permite poner en conocimiento con el mayor respeto que después de largas deliberaciones hemos tomado la resolución de pedir la expulsión de varios
profesores de nuestra universidad. Los motivos son de sobra conocidos todos, sin embargo los resumiremos en tres términos que nos parecen fundamentales como cualidades de la vida de mentores de juventudes y de las cuales carecen los profesores que citaremos. Estos son los estudiantes. Esto es lo que decían los estudiantes en esa carta fatídica para la historia de Costa Rica. Durante la pasada crisis revolucionaria, los profesores que hoy pedimos sean expulsados cometieron actos afrentosos para la universidad y muchos actos que no pueden ser calificados sino como vandalaje abierto. Vandalaje abierto. Sí, como un acto cometido por profesores, vandalismo verbal posiblemente. Esta fue la lista que entregó el Consejo Estudiantil Universitario, lista oficial de profesores de la Universidad de Costa Rica contra los cuales se pide sanción. Profesores: Fernando Chávez Molina, un eminente profesor que se exiló en Venezuela, en donde cumplió una excelente labor, reconocido. No tuvo luego necesidad de regresar a Costa Rica. José Merino y Coronado, familiar de el después diputado José Merino del Río. Jorge Bolio, sí, el fundador del Partido Reformista en Costa Rica. Don Jorge Bolio, sacerdote, ex sacerdote, un eminente intelectual, un luchador, un humanista. Héctor Beeche Luján, Roberto Campabadal Tinoco, Manuel de la Cruz González, Jaime Soley, Hernán Zamora Elizondo, Julián Zamora Dobles, Salvador Umaña, Rodrigo Cordero Zúñiga, Rodrigo Vargas Antillón, José Amador Guevara, Fabián Dobles. Estudiantes: Mario Rueda Porras, Álvaro Llené Sojo, Guillermo Villalobos Arce, Óscar Baquit Padilla, Fernán Rodríguez Gil. Acto seguido, el señor rector expresó en su opinión que lo conducente sería transcribir esa comunicación a las facultades respectivas para que procedan conforme sea del caso en cuanto a los estudiantes que se indican en esa nota, porque de conformidad con las disposiciones reglamentarias, la universidad es a las facultades a quienes corresponde imponer sanciones a los alumnos si la actuación de estos lo amerita, sin perjuicio de la posterior intervención del Consejo. El acta cerrará la sesión, se establece. En definitiva, agotada la discusión, se acordó: primero, remitir a las respectivas facultades copia de la nota enviada por el Consejo Estudiantil Universitario a fin de que procedan de forma reglamentaria en cuanto a los cargos que se hacen y a la sanción que se pide para los estudiantes, y que asimismo ordenen conforme a los deseos de los profesores interesados que se indicarán una investigación para constatar los cargos que se les imputa. Esos profesores son Salvador Umaña,
Rodrigo Vargas, Jaime Soley, José Amador, se extenderá a lo que soliciten directamente las facultades. Segundo, clausurar desde esta fecha y hasta nuevo acuerdo las lecciones de la Escuela de Letras y Filosofía, encargando a una comisión integrada por los decanos, doctor García, doctor Salazar, profesor Amiguetti, la entrega correspondiente del acuerdo al decano señor Bolio. Encargar al secretario, licenciado Facio, para que se ponga en contacto con los profesores de la Facultad de Letras y Filosofía y que se le sugiera la conveniencia de hacer una reunión para buscarle solución a los problemas que se han planteado en esa facultad. La Facultad de Filosofía y Letras fue la más afectada por la Guerra Civil de 1948 y al final el punto 4 se convoca la renuncia de los siguientes profesores. Artículo 4. Vista la renuncia de los siguientes profesores de la Universidad: Salvador Umaña, Héctor Beeche, Rodrigo Vargas, Jaime Soley, José Amador Guevara, Fernando Chávez Molina y Manuel de la Cruz González, se acuerda aceptarlas a los dimitentes las gracias por los servicios prestados, vaya cinismo, comunicarles a los que pidieron que ya se les ha dispuesto ordenar la investigación que soliciten en sus notas su renuncia. Se les obliga a renunciar. Que soliciten sus renuncias. Se acuerda también aceptar la renuncia presentada por el profesor Moisés Vincenzi a partir del 15 de los corrientes. Así se vivió en el seno de la Universidad de Costa Rica la dictadura impuesta por la Junta Fundadora de la Segunda República, que presidió José María Figueres Ferrer, quien llegó al poder por las armas, y luego de la confrontación militar vino la persecución política al bando derrotado. El pequeño mundo universitario fue afectado. Para nunca olvidar estos actos violatorios de los derechos humanos, de la libertad de pensamiento y de la esencia de lo que es un centro de pensamiento. Eso fue lo que sucedió. La negación de lo que es un centro universitario. Vean ustedes cómo a lo largo de 1948 hasta ayer se volvió a hablar de la opresión que ejerció la Junta Fundadora de la Segunda República, una dictadura, porque José Figueres Ferrer no era ni candidato a nada y fue elegido como miembro director con el cargo de presidente de la República y ejerció una dictadura en Costa Rica. Y esa dictadura ha perdurado hasta el día de hoy y no deberá perdurar por más tiempo, porque el daño infringido a la sociedad costarricense se extiende a lo largo de todos estos años, ya no solo en este acto que fueron familias, sino a través del manejo de la Costa Rica, que se ha dicho democrática, en donde ellos, a través de gobiernos consecutivos, terminaron amparándose del país, quedándose con tierras, con la riqueza, con el bienestar, infringiendo severos castigos a quienes se atrevieron a oponerlos, y finalmente llegaron a un acuerdo con la oligarquía de la misma oposición para que algunos de ellos pudieran seguir con una vida relativamente confortable, mientras el ciudadano militante siguió sufriendo los escarnios de la Segunda
de esta guerra, unidos a los escarnios que produjo también la recuperación de la Segunda Guerra Mundial. Empobrecieron a Costa Rica, envilecieron a la población, se convirtieron en una dictadura, negaron la verdadera historia al pueblo costarricense. Y ahí sigue incólume la Universidad de Costa Rica entregando diplomas que en donde se niega el daño que se infringió a esas familias, porque no lo recibió ninguno de los miembros, lo recibieron los hijos. Es normal, las segundas y terceras generaciones tienden a olvidar lo sucedido. ¿Cuántos de ellos se quedaron en el extranjero para nunca más regresar? ¿Cuántas noches en pena? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos cuesta vivir en un país extranjero el sentirse desarraigado y el sentirse que sus derechos y deberes fueron violentados? Hoy quería recordarles esta historia para que entiendan lo que es muchas veces la vida en un centro educativo, cómo se condiciona el aprendizaje. Y lejos de hacer ciencia, estos temas nunca han sido verdaderamente investigados. Yo escribí una pequeña nota. Por ahí alguna vez la profesora Patricia Fumero me dijo, ¿y por qué no revisar mi artículo? Claro, ella era de la familia de los vencedores. Su versión es distinta y fue ella quien encabezó este movimiento de pedir perdón. No hay perdón ni olvido para quienes causaron daño a Costa Rica, infringiendo a la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra y a la Universidad de Costa Rica una marca indeleble en su historia. Nos seguimos viendo a través de estos comentarios.